Muy buenas tardes, estamos conectados ya en la transmisión de conferencias en línea UNIDEM. Les agradecemos mucho su presencia. Bienvenidos a todos a la plataforma en línea de la Unión Industrial del Estado de México. Mi nombre es Angélica Quijano, siempre es un gusto saludarles. El día de hoy, viernes 15 de octubre del 2021, tendremos un tema muy solicitado por ustedes, las empresas socias UNIDEM. Norma 036 1 STPS 2018, que se refiere a factores de riesgos ergonómicos en el trabajo, identificación, análisis y control, a cargo de nuestro expositor, quien es un gran experto en la materia. Antes de comenzar, los invitamos a atender algunas recomendaciones de convivencia para todos los asistentes que hoy nos acompañan. Les recomendamos mantener cerrado su micrófono durante la conferencia. Las dudas o comentarios respecto al tema pueden escribirlas en cualquier momento en el chat de la plataforma, las cuales serán atendidas por nuestro expositor al término de su conferencia. Muchas gracias de antemano por atender estas recomendaciones. Vemos en pantalla nuestra orden del día de manera general. Iniciaremos con la bienvenida, posteriormente escucharemos la conferencia, enseguida tendremos el tiempo para ustedes, las empresas invitadas, en la sesión de preguntas y respuestas, y finalizaremos a las 2 de la tarde con la clausura. Queremos agradecer la presencia de nuestra mesa directiva de la Unión Industrial del Estado de México, Conservas La Costeña, Fábrica de Jabón La Corona, Envases Cuevas, Envases Jalostoc, Grupo Jumex y Restaurante La Mansión. Asimismo, agradecemos a todas las empresas socias de la UNIDEM que nos acompañan, a las empresas invitadas. Muchas gracias por su presencia. Quiero también saludar de manera muy especial a mi compañera, la licenciada Irene Fuentes, quien es subdirectora de la UNIDEM para la región Poniente, quien es anfitriona del día de hoy de este evento. Hasta el momento nos encontramos más de 500 empresarios conectados de manera simultánea a través de las plataformas Facebook Live, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Twitter y LinkedIn. Iniciamos con la bienvenida, para lo cual presento con mucho gusto al doctor Víctor Hugo Martín de la empresa socia UNIDEM, Metrología y Equipo de Laboratorio para Construcción DAVI. Asimismo, es presidente del Centro de Integración Juvenil de la Alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México y también es nuestro presidente de la Comisión de Responsabilidad Social de la Unión Industrial del Estado de México. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, contadora. Muchas gracias por la presentación. Inicialmente darles la bienvenida a todos los que nos acompañan a esta importante ponencia, no solo por las cuestiones que pueden afectar la salud en el trabajo a todos nuestros compañeros de trabajo, sino porque también se aplica para cualquier área de cualquier empresa y porque también adicionalmente es un punto importante para considerar en el cumplimiento de nuestras revisiones a nivel federal y a nivel municipal y estatal. Muy buenas tardes. Me permito presentar al licenciado José Luis Ávila Martínez, quien es capacitador por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en la IML-200-202-919-005, quien también da servicios profesionales de ingeniería, regulación y asesoría en la HSM. Buenas tardes, licenciado. Adelante con su ponencia y bienvenidos a todos. Muchas gracias, contador. Adelante, licenciado. ¿Nos puede compartir su presentación, por favor? Licenciado, me parece que está cerrado el micrófono.
¿Ahora sí nos escucha? Ya lo escuchamos y ya vemos su presentación, licenciado. Bienvenido. Adelante. Muchas gracias. Muy amable. Bienvenida a todos ustedes. En este día vamos a dar nuestra conferencia. El tema de hoy es la norma oficial mexicana NOM 036, parte 1 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social 2018. Esta norma se refiere a todos los que son los factores de riesgo ergonómico en el trabajo. Identificar, analizar, prevenir y controlar los riesgos que se corren al desplazar la carga en forma manual. Esta norma entró en vigor el 2 de enero del año 2020. ¿Verdad? Vamos a empezar. A ver. Un momentito. A ver. Ok, perdón. El objetivo de la norma es establecer los elementos para hacer nuestro análisis. Tenemos que identificar, analizar y prevenir y controlar todos los que son los factores de riesgo ergonómicos. Los factores de riesgo ergonómicos son derivados de todo el movimiento de cargas, ya sea transportando, levantando, empujando, arrastrando. Y la norma nos dice que tenemos que identificar los riesgos para hacer un análisis y minimizar esos riesgos para prevenir y controlar dichos riesgos, ¿verdad? El objetivo de esta norma es prevenir la alteración a la salud de los trabajadores. Es importante conocer todos los riesgos. Hay riesgos internos y riesgos externos. Los riesgos internos nos vamos a referir principalmente a lo que es la carga. La carga tiene un riesgo físico, un riesgo químico. En el riesgo físico vamos a ver su peso, su diseño, y en el riesgo químico vamos a ver el riesgo de la carga que vamos a manejar. Al identificar el diseño de la carga es importante conocer, porque al conocer el diseño vamos a ver cómo vamos a manipular la carga para minimizar riesgos. En el caso del riesgo químico, tenemos que ver, de acuerdo a las hojas de datos de seguridad, qué riesgo tenemos al desplazar nuestras cargas para usar el equipo de protección personal de acuerdo al riesgo químico que tenga esto, ¿verdad? Es importante identificar todos los riesgos para que este análisis sea lo más preciso y hacer las medidas preventivas para controlar este tipo de riesgos, ¿verdad? También dentro de los riesgos tenemos riesgos internos y externos. De los internos también tendríamos que ver si tenemos problemas de iluminación en nuestra área de trabajo, si tuviéramos riesgos por lo que son los riesgos, lo que son las vibraciones, que esto puede ocasionar que al manipular la carga con el movimiento de vibración se nos pueda mover la carga y caer o provocar un accidente. También es importante conocer el tipo de superficie, el suelo donde estamos haciendo nuestro trabajo de cargas, porque el piso o el suelo, la superficie, si es irregular o si tiene o está desnivelada, esto va a ocasionar que cuando desplacemos nuestra carga podamos tener algún accidente. Los riesgos externos los conocemos, también tenemos que considerarlos por lo siguiente. En la ubicación donde está nuestra empresa, puede tener una empresa contigua que esté generando o tenga procesos de sustancias químicas peligrosas, y ese tipo de procesos generan atmósfera tóxica que con el viento puede atraer hacia nuestra área de trabajo y perjudicar o provocar dolores de cabeza o náuseas a nuestro trabajador, ¿verdad? También tenemos que ver si cerca de nuestra área donde estamos ubicados no tenemos torres de alta tensión que de alguna manera puedan generar una energía estática y con el viento traer y poner en riesgo a nuestros trabajadores. Por eso es muy importante identificar todos los riesgos para que los riesgos que tengamos al manipular las cargas en forma manual, porque de esa manera podemos adoptar las medidas pertinentes de acuerdo a cada riesgo que tengamos, ¿verdad? Es muy importante prevenir y controlar. El objetivo principal de esta norma es prevenir las alteraciones a la salud de los trabajadores. Es uno de los objetivos principales de esta norma. Factores de riesgo económicos. Dentro de estos factores tenemos que ver el esfuerzo físico, que es un gasto energético, la postura del trabajo, los ángulos articulares, que de alguna manera al manipular la carga puedan provocar un daño al cuerpo humano
ya que si inclinamos mucho nuestro torso hacia adelante, podemos lesionar nuestra espina dorsal, o si lo hacemos atrás sin un respaldo, también tendremos una lesión. Es importante conocer las posturas de trabajo y las posturas de trabajo y ver cómo minimizar estos riesgos. Estos lo vamos a poder lograr si desarrollamos una técnica adecuada de acuerdo a las características de nuestra carga en forma manual, ¿verdad? Se considera como carga manual una carga que tiene 3 o más kilos en su peso, ¿verdad? Los movimientos repetitivos se sugiere que no sean más que de 30 segundos, es un parámetro, o 4 veces o no más que 10 minutos, ¿verdad? Aquí vemos cómo se hace el procedimiento de la carga en forma manual, inclinando. Siempre cuando hagamos esta técnica sabemos que tenemos que poner nuestros pies, abrirlos de tal manera al diámetro o a la distancia que tiene la carga y levantarlos con los músculos de las piernas y la espalda erguida. Es muy importante para evitar lesiones dorsolumbares, ¿verdad? Ya la que la tenemos, la afianzamos, la tenemos que tener lo más pegado a nuestro cuerpo, ya que sabemos que nuestro punto de apoyo son nuestras piernas, nuestros brazos. Y cuando una carga la separamos de este punto de apoyo, vamos a necesitar más fuerza que logramos fuerza y estamos forzando a nuestra espina dorsal, a nuestros brazos y a nuestros codos. Por eso es importante conocer cómo desarrollamos el manejo de las cargas en forma manual, ¿verdad? Muy bien. El objetivo también de esto es evitar trastornos musculoesqueléticos laborales, ¿verdad? Ese es importante. El sistema musculoesquelético tiene la función de darle estabilidad al cuerpo y permitir el movimiento. Cuando llega a haber un daño serio, un trastorno musculoesquelético, lo que va a ocasionar es que la persona va a empezar a tener problemas, y uno de ellos puede ser la tendinitis o las dorsopatías, que son las lumbalgias, que generan aproximadamente 2.500 incapacidades anuales. Por esa razón, es importante observar los movimientos de nuestras cargas y cómo lo hacen nuestros trabajadores, ¿verdad? Es muy importante. Estas enfermedades se pueden presentar en forma crónica. ¿Qué quiere decir crónicas? Que aún cuando ya se presentan las manifestaciones en la espalda, en las piernas, en el codo, en las manos, difícilmente volvemos a obtener la salud completa. Y esto es muy importante para las empresas cuidar mediante los exámenes cuando se contratan a las personas, porque algunos trabajadores que solicitan empleo ya vienen con algunas lesiones. Por eso es importante, cuando vayamos a iniciar una contratación, hacer los exámenes musculoesqueléticos para ver si no hay daños en la espalda, ¿verdad? Nosotros, o a simple vista, podemos observar al trabajador y los malos hábitos de postura que se tienen, la diferencia de codos con respecto a su cuerpo, nos da un parámetro de que esta persona ya trae un daño. Es en forma visual. Para poderlo constatar, bueno, se tendría que hacer los exámenes pertinentes, ¿verdad? Bueno, es muy importante. De la norma 36, referente al movimiento de cargas y al almacenamiento de materiales en condiciones de seguridad y procedimientos, estos movimientos de seguridad y almacenamiento de cargas, estos fueron inicialmente en la norma 06, que salió en el 2014. De aquí se obtuvo la información para poder hacer esta norma 36 también, para ver lo que es la salud laboral, ¿verdad? Porque en la anterior nada más era desplazar la carga y hacerlo en forma segura. Ahora ya vemos el daño por el desplazamiento de la carga y entonces surge lo que es la norma 36 como una norma de salud laboral, ¿verdad? Es importante. Ahora, nosotros ya como empresa tenemos que hacer un análisis de riesgo de nuestra empresa de acuerdo al proceso productivo. En ese análisis de riesgo tenemos que analizar qué norma nos aplica de acuerdo al tipo de procedimiento o elaboración de producto que tenemos. Tenemos que ver la norma 1, ver las condiciones de seguridad de la empresa. En la 2, los riesgos de incendio. La norma 4, ver
riesgo potencial de la maquinaria y equipo. El 6, el manejo de materiales en forma segura, ¿verdad? Y así vamos hasta el punto de ver si tenemos problemas de ruido, ver si hacemos un estudio de ruido, hacer un estudio de iluminación, hacer un estudio de vibración, y de alguna manera al aplicar, ver qué norma nos aplica de acuerdo a nuestros procesos productivos, iremos dándole a nuestros trabajadores la certeza que está trabajando en una empresa segura. Por eso es importante analizar todos los procedimientos de seguridad que ya tenemos, que ya se han elaborado anteriormente con las normas anteriormente mencionadas. Es importante consultarlos. Esto nos va a dar un parámetro de seguridad y un análisis más preciso de los riesgos que debemos de atender, ¿verdad? Eso es muy importante. Ahora vamos a ver, aquí tenemos la imagen de lo que es la tendinitis, que es una parte que en la altura del talón, arriba del tobillo, donde este problema genera que la persona al presentarse ya no puede cargar ni hacer las manipulaciones de carga. Esto lo vamos a certificar con un examen. Por eso es importante checar bien y hacer los exámenes médicos pertinentes para detallar los riesgos que tenemos. Y luego, aquí tenemos también una tendinitis, una lesión muscular en lo que es el antebrazo. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente es donde realmente levantamos la carga y la mayor parte de la fuerza que usamos en nuestro cuerpo humano viene de los brazos, de las piernas y de la espalda. Por esa razón, es importante conocer la salud de nuestros trabajadores. Muy bien, aquí tenemos unas dorsopatías. En la parte superior tenemos en la parte de lo que son las vértebras dorsales, lumbares y en la parte baja. Este es donde se nos presenta la mayor parte de enfermedades laborales por el manejo de cargas en forma manual. Entonces tenemos, por eso esta norma es tan importante que la apliquemos en forma correcta para evitar estos trastornos musculoesqueléticos que se tienen, ¿verdad? Muy bien. La norma 036 utiliza la metodología MACTOOL. Estas metodologías son de origen inglés. Estas las ocupa la norma 36 para analizar sus riesgos al desplazamiento de la carga en forma manual, ¿verdad? Y también tenemos lo que es un cuestionario nórdico, que su propósito es detectar los síntomas iniciales que se han constituido como una enfermedad. Ahí nos ayuda a recopilar información sobre el dolor, fatiga o molestias corporales. Este inciso podemos utilizarlo de la manera siguiente. Podemos hacer como es un cuestionario, preguntarle a nuestros trabajadores que están en nuestras áreas de logística, almacenes o empaque, ver si se sienten alguna molestia y podemos ir detectando, de acuerdo a lo que nos estén reportando ellos, en dónde puede ser la mayor parte de incidencia de enfermedad laboral, ¿verdad? En el cuello, en la espalda, en la espalda baja, en las piernas o en las rodillas. Y nos va a dar un punto de referencia para adoptar medidas medidas preventivas para evitar llegar a este daño, ¿verdad? Muy bien. Bueno, de los factores ergonómicos que habíamos hablado, levantar, descender cargas, transportar cargas, levantar o descender cargas en equipo, tenemos que analizar sus riesgos. Estos se van a realizar mediante la metodología que utilizamos, es la MACTOOL. Es la que se utiliza para estimar el riesgo que se tiene por el manipuleo de las cargas, ¿verdad? El MACTOOL. El RAPTOOL, que es otra de las metodologías que utiliza la norma, el MACTOOL nos hace la estimación simple sobre el riesgo de empujar, jalar cargas, ¿verdad? Arrastrar. Esto lo vamos a utilizar el método RAPTOOL. Bueno, aquí también tenemos un concepto, tenemos una tabla, la tabla 1, que habla que la carga manual, que ya lo hemos comentado, es igual o mayor a 10 kilos. Aquí esta tabla nos está haciendo
nos hace lo siguiente. De este lado, en esta parte, tenemos los kilogramos podemos desplazar 7, 15, 20 y 25 kilos. Y lo tenemos por género, femenino, masculino, femenino, masculino, femenino, masculino y masculino. Edad también, o sea, quiere decir que una persona menor de 18 años, género femenino o masculino, podrá levantar nada más 7 kilos. Mayores de 45 kilos, mayores de 45 años, podrán levantar 15 kilos en el género femenino, y entre 18 y 45 años de edad podrá desplazar 20 kilos. En el caso de los hombres, podrán desplazar 20 kilos mayores de 45 años. Para desplazar una carga de 25 kilos, ¿verdad? En el género masculino es entre 18 y 45. Como ustedes pueden observar, tenemos aquí un asterisco, este asterisco nos está informando, nos dice que para que puedan, en este caso, una mujer desplazar 15 kilos y tenga mayor de 45 años, necesitamos la aprobación del médico laboral, porque hay riesgo. En el caso masculino, mayores de 45 años, también tiene que ser visto por el médico laboral para que autorice el desplazamiento de esta carga. ¿Verdad? Esta tabla de alguna manera nos dice los parámetros de carga a desplazar y la edad y el riesgo que puede correr también por el peso de la carga. Bueno, en esta norma también vamos a ver aquí, una evaluación siempre de riesgo. En la norma 036 nos marca un apéndice 1 y un apéndice 2. El apéndice 1 nos dice que vamos a hacer la evaluación simple de riesgo, ¿verdad? Levantar, descender cargas, transportar cargas, levantar y descender cargas en equipo. Eso es lo que nos marca en el apéndice 1. Y en el apéndice 2 nos marca para que esta evaluación simple de riesgo vamos a utilizar, obviamente, el método RAPTOOL para analizar su riesgo, el empuje, arrastre, cargas por equipo auxiliar, empuje, arrastre, cargas y sin equipo auxiliar. ¿Verdad? Estos son los apéndices. ¿Por qué los mencionamos? Bueno, porque nosotros tenemos que realizar lo que es un proceso para hacer un análisis de riesgo ergonómico. Y aquí nos menciona el apéndice 1 y el apéndice 2. Es muy importante para hacer este proceso, para su análisis ergonómico. Es importante contar con toda la información respectiva para hacer este análisis. Para empezar, tenemos que hacer una identificación de puestos de trabajo sobre el manejo manual de cargas. Todas las personas o nuestros trabajadores que están involucrados en el desplazamiento de las cargas en forma manual, que tendrán que estar identificados sus puestos, ¿verdad? Se va a hacer se tiene que realizar una estimación simple del nivel de riesgo. Esta estimación simple de riesgo, ¿a qué se refiere? Bueno, vamos a ver cómo desplazan los almacenistas o el personal su carga, irlo viendo paso por paso para ver qué riesgo, cómo lo están haciendo y a qué riesgos están expuestos. Si las condiciones son aceptables como lo están haciendo, entonces lo que vamos a hacer es generar un programa de seguimiento y revisión. ¿Verdad? Es muy importante este programa de seguimiento y revisión. Muy bien. Si las condiciones no son aceptables, necesitamos mayor información del nivel de riesgo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar y aplicar controles. Revisar el diseño, el procedimiento, cómo viene la carga, y revisar su diseño y aplicar controles para minimizar los riesgos en este caso, ¿verdad? Y se dice que sí, y que si procede, que sí contamos con la información necesaria o que requerimos más, tendríamos que realizar una evaluación específica de nivel de riesgo. En esta evaluación específica a nivel de riesgo, se aplican, utilizamos instrumentos de medición como el dinamómetro, que es un instrumento que mide la fuerza física.
Y la infografía, que es la imagen que obtenemos a través de la informática, que utilizan los diseños gráficos para desarrollar diagramas visuales de riesgo. ¿En cómo los vamos a utilizar estos diagramas visuales de riesgo? Bueno, al momento de las articulaciones o los movimientos posturales que hace el personal que desplaza las cargas, vamos a ver los ángulos al tomar imágenes y haremos un diseño gráfico de cómo es su movimiento y a qué riesgo se exponen si hacen su carga mayor más hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo o inclinan demasiado el torso hacia el frente. Entonces, esta técnica de infotécnica nos va a ayudar mucho a evaluar. Y aquí nos pone otra vez el cuestionario nórdico. Vamos a ver, de acuerdo al cuestionario que presentamos, el personal que nos está manifestando, dónde están presentando las mayores molestias por el desplazamiento de la carga. Entonces, cuando esto ocurre, pues nosotros de alguna manera nos estamos acercando realmente al procedimiento adecuado para minimizar estos riesgos, estas alteraciones que puede haber en la salud de los trabajadores o los trastornos musculoesqueléticos. Es muy importante. Bueno, si de esta manera también lo cumplimos, tenemos que volver a regresar a nuestro diseño y aplicar controles. Esta es una forma, es un proceso para hacer un análisis ergonómico. Es una guía, más que nada. Ya cada empresa, de acuerdo a su proceso de manipulación de carga y sus riesgos, tendrán que hacer su análisis de riesgo ergonómico. ¿Verdad? Muy bien. También aquí la NOM 036 nos pone lo que es una tabla, la tabla A1, nos dice cómo se estiman los riesgos en actividades que impliquen el levantamiento y descenso de cargas. Bueno, esta tabla nos pone 4 colores. Este color aquí salió así de la norma, pero es color verde, color amarillo, color naranja, perdón, color rojo y color morado. ¿Verdad? ¿Por qué nos pone la norma 36 este tipo de colores? Porque a la hora de que hagamos nuestro análisis de riesgo, ¿verdad? De acuerdo a una evaluación que vamos a hacer, dependiendo del riesgo que se tiene, pues si nos pone rojo, nos quiere decir que tenemos que hacer rápidamente acciones correctivas para evitar daños, evitar trastornos musculoesqueléticos laborales. Por eso es importante, cuando tenemos en el color verde, en la parte esta, ¿verdad? Nos dice que no se requiere acciones correctivas. El riesgo nulo, aunque es bajo, se considera aceptable. Cuando es color naranja, se requiere acciones correctivas a corto plazo. Aunque no existe una situación de riesgo alto, se debe de examinar las actividades con mayor detalle. Tenemos el color rojo, nos está diciendo, significa que se requiere acciones correctivas de inmediato, ya que se está exponiendo a los trabajadores a un riesgo mayor de salud en su cuerpo, en su sistema musculoesquelético, que lo ponemos en riesgo. Entonces, aquí se tienen que hacer acciones correctivas de inmediato. Y cuando son muy altas o inaceptables, que es el color morado, se requiere acciones correctivas inmediatamente. Dichas operaciones pueden representar un riesgo grave de lesiones. Deben de examinarse minuciosamente y ser mejoradas. Entonces, de alguna manera, el hecho de poner los colores es que visualmente nosotros cuando vemos un color rojo es peligro. Cuando vemos un color verde, es como en el semáforo, ¿verdad? Color verde siga, color rojo o alto, color amarillo preventivo. Es igual que el semáforo, entonces nos va indicando de alguna manera, como ya tenemos identificados, es una forma de identificar nuestros riesgos y las acciones que debemos nosotros tener. Bueno, aquí la guía nos pone el apéndice número 1, nos pone una gráfica para determinar el nivel de riesgo por el levantamiento de carga y su frecuencia. Aquí, esta tabla, esta gráfica nos ayuda mucho a establecer parámetros, ¿verdad? Del lado izquierdo, aquí donde estamos manejando el mouse, la flechita nos está diciendo el peso de la carga, que viene de 0, 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 kilos, que es lo máximo, pero ya para nosotros, recordemos que la norma nos dice que lo máximo que podemos cargar son 25 kilos. Ya si hablamos de 50, ya tendremos que hacer el desplazamiento de la carga con otra persona, otro compañero, ¿verdad? Y en la parte de aquí abajo, esta tabla nos dice los levantamientos, ¿verdad? Nos dice los levantamientos, 2 levantamientos, en 30 minutos 2 levantamientos, en 5 minutos 12, en 2 minutos 30 levantamientos, en 1 minuto 60, y segundos 250 levantamientos, 400 y 720. Es un traslado por cada levantamiento por hora. ¿Qué nos dice esta tabla? Que entre mayor es el peso, obviamente el riesgo es mayor, y las veces de levantamiento, si son también en incremento, el riesgo va a ser. Por ejemplo, en este caso, tenemos en 30 minutos, vamos a levantar una carga de 45 kilos con 2 personas. El riesgo en la parte alta ya sería un riesgo rojo. Si aquí tenemos esta tabla, esta gráfica, nos dice claramente los riesgos que tenemos. Entre más peso en la carga y más levantamientos tenemos, el riesgo va en aumento. Muy bien. Ahora viene aquí el apéndice 1, que nos marca el nivel de riesgo por el levantamiento de carga por distancia horizontal entre las manos y la parte inferior de la espalda. Muy bien. Aquí nos está señalando, nos dice que los brazos alineados verticalmente con el torso erguido, el nivel es verde y el valor es 0. Aquí ya nos empiezan a hablar de valores que nos van marcando la norma para decir cómo estamos haciendo el desplazamiento. En esta forma, como observamos, la espina dorsal, o en este caso el torso, está alineado. Aquí no tenemos riesgo y nuestros brazos están ahí. Quiere decir que el punto de apoyo de la carga está en nuestros pies y que la carga lo estamos haciendo de la forma más segura y el riesgo es prácticamente nulo. Aquí, en esto los brazos se alejan del cuerpo, ¿verdad? Se alejan del cuerpo y entonces, y aquí está nuestro torso inclinado un poquito hacia atrás, ¿verdad? Aquí ya el riesgo sería un riesgo moderado, un riesgo naranja, amarillo, donde los brazos se alejan del cuerpo y el nivel es naranja y el valor es 3. Cuando inclinamos nuestro torso hacia adelante y los brazos hacia abajo, arriba de la rodilla, tenemos un nivel naranja y un valor 3. ¿Verdad? Aquí, en esta parte, estamos hablando de que los brazos, ya los brazos los tenemos prácticamente casi extendidos y el torso ya lleva una inclinación hacia adelante. Los brazos que se inclinan hacia afuera del cuerpo y del torso se inclinan hacia adelante. Ya el nivel es rojo, que es de riesgo, y nos da un valor de 6. Como ven, estas apéndices, estas imágenes nos dicen los riesgos a los que están expuestos nuestros trabajadores, ¿verdad? Seguimos con la siguiente. Vamos a ver el nivel de riesgo por el levantamiento de carga en forma vertical. ¿Verdad? Perdón, es que se seca la garganta. Por encima de la rodilla o por debajo de la altura del codo, el nivel es verde y el valor es 0. O sea, aquí el riesgo no es muy alto. Aquí tenemos la otra posición, que estamos con nuestro torso alineado, nuestros brazos cerca del cuerpo, entonces el riesgo es menor. Por debajo de la rodilla, extendemos los brazos a lo largo. Dice que por debajo de la rodilla o por encima de la altura del codo, que es el nivel es naranja y el valor es 1. Por encima de los codos y por debajo de la rodilla. El nivel del suelo inferior, cuando ya inclinamos el torso hasta abajo,
el nivel es rojo, o sea, es un riesgo mayor y el valor es 3. Cuando a la altura de la cabeza superior levantamos la carga arriba de los hombros, arriba de la carga, nos está indicando que es un riesgo mayor y el nivel es rojo y su valor es 3. Es el nivel del suelo a la altura de la cabeza. ¿Verdad? Es una forma de interpretar los riesgos. Muy bien. Seguimos. En el apéndice 1, el nivel de riesgo por el levantamiento de carga en forma de torsión y flexión lateral del torso es el inciso D. Nos dice poca o ninguna torsión o flexión lateral del torso. Nivel verde. Valor 0. Poca o nula torsión o flexión del torso. Nuestro valor es 0. O sea que el riesgo es menor. Torsión o flexión lateral del torso. El nivel es naranja y el valor es 1. Torsión o flexión lateral del torso es 1. Torsión y flexión lateral del derecho, nivel del rojo, nivel es rojo y valor 2. Torsión y flexión lateral del torso, valor 2. Muy bien. Restricciones posturales. Bueno, si el apéndice 1 nos dice si los movimientos del trabajador no están obstaculizados, la banda será de color verde. Si el trabajador adopta posturas incómodas o forzadas durante el levantamiento de una carga debido al espacio disponible, por ejemplo, un espacio estrecho entre el pallet y una tolva de descarga, el diseño de la estación del trabajador, por ejemplo, de la estación del trabajo, por ejemplo, un transportador de monorriel excesivamente alto para colocar o tomar la carga. El color de la banda será naranja y es una postura restringida 1. Si la postura es severamente restringida, el color de la banda será rojo. Por ejemplo, trabajo en áreas confinadas como una bodega. Muy bien. Ahora vamos a lo que es el acoplamiento mano-carga, elementos de sujeción. Buen agarre es color verde, no hay problema. Su valor es 0. Agarre regular, el color es naranja y su valor es 1. Mal agarre, pues su riesgo es rojo, ¿verdad? Y su valor es 2. Muy bien, ahora vamos a ver lo que en el apéndice 1 nos habla del inciso G de la superficie de trabajo. Este factor considera las propiedades de la superficie donde el trabajador camina o permanece de pie según se indica a continuación. Piso seco, limpio, en buenas condiciones, su valor es 0. Piso seco, malas condiciones, desgastado, irregular, su valor es 1. Piso contaminado, húmedo, desnivelado, inestable, calzado inadecuado. ¿Verdad? Otros factores ambientales. Observar el ambiente de trabajo y calificar la operación de levantamiento se lleva a cabo. Si son temperaturas extremas con fuerte circulación de aire o condiciones de iluminación extremas, demasiado oscuro o brillantes, si uno de estos factores de riesgo está presente, el color de la banda será naranja y su valor será 1. Si 2 o más factores de riesgo están presentes en el color de la banda, el valor será rojo y su valor será 2. Si no existe ningún factor presente en el color de la banda, será verde, o sea que su riesgo es menor. De alguna manera, todos estos factores ambientales, como ustedes pueden ver, estamos analizando todos los factores que involucran los desplazamientos de la carga y se consideran factores ergonómicos de riesgo, ¿verdad? Muy bien. Luego, tenemos aquí lo que es el apéndice. La estimación, tenemos la estimación del nivel de riesgo. Esta tabla nos pone los factores de riesgo, levantar, transportar y con equipo. Transportar cargas con equipo. Nos pone aquí color y valor. Transporte, color y valor. Transporte, color y valor. Equipo, color y valor. Y nos dice
que vamos a analizar su riesgo, el peso y ascenso de la carga, la frecuencia y transporte. Distancia horizontal entre las manos desde la parte inferior de la espalda, región de levantamiento vertical. Todo esto que ya vimos anteriormente en las imágenes vienen, que son 11 puntos que tenemos que considerar para hacer nuestra estimación, para determinar nuestro nivel de riesgo. Son 11 y aquí viene la puntuación y el nivel de riesgo. Ya con esta información, nosotros, de acuerdo a esto, vamos a determinar el nivel de riesgo según el apéndice 1. Nivel riesgo en color verde bajo o aceptable. No requiere acciones correctivas. Su puntuaje es de 0 a 4. ¿Verdad? Nivel de riesgo medio a posible. Se requiere acciones correctivas a corto plazo. Su puntuaje es de 5 a 12. Alto o significativo. Se requiere acciones correctivas pronto. De 13 a 20. Y muy alto, inaceptable, se requiere acciones correctivas inmediatamente, 21 a 32. Entonces, como ven, con esta valoración, con este puntaje, de alguna manera vamos a estimar, a determinar nuestro nivel de riesgo. Entonces, los análisis nos sirven, son muy importantes. Definir, de acuerdo al apéndice 1, definir las acciones conforme al nivel de riesgo. Tenemos el bajo o aceptable, solo se requiere dar seguimiento a los grupos más vulnerables como mujeres en periodo de gestación o trabajadores menores de edad. Cuando el nivel de riesgo es medio, color naranja, se debe examinar las tareas con mayor detalle mediante la aplicación de una evaluación específica o bien implantar medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. ¿Verdad? Y luego viene el nivel de riesgo alto o significativo. Se requiere una acción rápida, por lo que se debe de establecer medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. Aquí ya requerimos lo que es desarrollar un programa de ergonomía para analizar todos los riesgos que se tiene en cada una de las fases de manipulación de carga. Luego viene lo que es el color morado, que es muy alto e inaceptable. Se debe detener las actividades e implementar medidas de control mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. ¿Verdad? Ok. Obligaciones del patrón. Ya después de tener todo este tipo de análisis, ahora sí podemos adaptar las medidas de prevención y control para minimizar los riesgos por el manejo de cargas en forma manual. Prevenir y controlar. El patrón está obligado a dar una capacitación de adiestramiento, pero esta capacitación tiene que ser en el lugar y con las cargas que ellos están desplazando, aplicando todas las medidas que la norma 36 nos está diciendo de las posturas que debemos de tomar para desplazar la carga, ¿verdad? Ya nos marcaron hasta dónde debemos de inclinar el torso. Hacia adelante tiene una distancia, hacia atrás tiene una distancia, hacia abajo tiene una distancia para evitar trastornos musculoesqueléticos. Informar a los trabajadores de los riesgos a los que están expuestos por el manejo manual de carga. El patrón está obligado a informar a los trabajadores a los que están expuestos por el manejo manual de cargas. Los riesgos que pueden tener una alteración, pero esto obviamente se los vamos a informar, pero les vamos, que son los riesgos que se corren, pero la empresa está tomando las medidas pertinentes y adecuadas para que ese riesgo lo vayan minimizando, ¿verdad? También nos dice que el patrón está obligado a llevar el registro de todas las medidas preventivas que ya se establecieron, adoptadas y los exámenes médicos practicados. Los exámenes médicos ya practicados después de hacer todo este análisis nos tienen que arrojar que el nivel de salud, el nivel de daño que pueda haber en el cuerpo humano por desplazar las cargas va a ser mucho menor porque ya se hicieron las medidas preventivas. Obligación de los trabajadores. El trabajador tiene la responsabilidad
de tomar todas las medidas de prevención y control, así como los procedimientos de seguridad y las prácticas de trabajo seguro. O sea, quiere decir que tienen que realizar su trabajo en forma segura con las medidas de prevención. Y esto va a minimizar los riesgos y vamos a tener una empresa más segura y con un riesgo de accidentes y de enfermedades laborales muy bajo. El trabajador tiene que informar también a la Comisión de Seguridad y Higiene sobre las condiciones inseguras que vea en su área de trabajo, que él considera que son inseguras y que de alguna manera la comisión, al hacer su recorrido, va a revisar que estas condiciones que está informando el trabajador son condiciones inseguras y ya tomarán las medidas pertinentes para hacer las correcciones si es que estas existen como tal. Realizar su trabajo de manera segura para evitar riesgos. El trabajador tiene que estar concentrado en lo que va a hacer, en aplicar la técnica de desplazamiento de carga manual, hacerlo en las formas más seguras y con las medidas de seguridad que la empresa ha establecido para evitar sus riesgos. Participar en las capacitaciones de adiestramiento para que el trabajador minimice sus riesgos. Es importante también que el trabajador nos hable con la verdad si trae una afectación de salud o limitación para realizar su trabajo o realizar el trabajo de las cargas en forma manual. Bueno, la presente norma ya dijimos que entró el 2 de enero. La norma nos dice también que en el numeral 5.1, el numeral 7, el numeral 8.3, en el apartado número 2, el numeral 8.4 y el numeral 8.5 entrarán en vigor a partir del 4 de enero del 93. ¿Verdad? Es muy importante. En el numeral número 23, las medidas de control que se hayan emitido en el nivel. Los numerales 8.6 y 8.7 deberán ajustarse conforme a lo dispuesto en el artículo 8. 5.1. Contar con el análisis de los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas, con base en lo dispuesto por el numeral 7 de la presente norma, que dice, analizar los factores de riesgo ergonómico debido al manejo manual de cargas. En el 8.3, para realizar actividades que impliquen manejo manual de cargas, se deberán adoptar las medidas de prevención o de seguridad. Medidas de seguridad, en el inciso B, medidas de seguridad para el levantamiento y transporte de cargas. En el inciso 2, el 8.3 es realizar, antes de hacer nuestro trabajo de manipulación de cargas en forma manual, tenemos que realizar ejercicios de calentamiento antes de iniciar para prevenir riesgos. En el 8.4, los centros de trabajo deberán adoptar medidas de control solo en aquellos casos en el que el análisis de los factores de riesgo económico así lo indique. Las medidas de control técnicas y administrativas de los factores de riesgo ergonómico deberán aplicarse mediante un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. Para tal efecto se elabora. El 8.5 es programa de ergonomía. Ya nos pide aquí la norma que tenemos que tener un programa de ergonomía para el manejo manual de cargas. Y este programa de ergonomía debe contar los puestos de trabajo que están sujetos al programa, las medidas de control técnicas y administrativas que deberán adoptarse. Aquí las medidas de control técnicas es proporcional al trabajador, carritos que tengan las características del trabajador, ¿verdad? Los estantes o los almacenes que tengan altura para que el trabajador lo haga en forma segura. Es una de las medidas de control técnica que debemos tener. Las administrativas es dar periodo de descanso o que si el trabajador estuvo en la mañana estibando cajas, toda que arrastre con el carrito. Cambiar de la actividad, ¿con qué idea? Para evitar la fatiga laboral, ¿verdad? El control de los avances y de la implementación del programa. El responsable de su ejecución, la evaluación posterior a la aplicación de las medidas de control. Esto es lo que nos marca la norma. Ahora, el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo.
El reglamento también nos dice que en el artículo 42, en relación a los factores de riesgo ergonómico del centro de trabajo, los patrones deberán de contar con un análisis de los factores de riesgo que ya mencionamos, de acuerdo a los puestos de trabajo que están expuestos los mismos. 2. Adoptar las medidas preventivas para mitigar los factores de riesgo ergonómico en sus instalaciones. Es lo que hablamos de la ergonomía. La ergonomía es la adaptación del trabajador con su maquinaria, equipo e instalaciones y el medio ambiente laboral. Por eso es importante la cuestión de la ergonomía, que nuestro centro de trabajo cuente con todo el diseño ergonómico para facilitar al trabajador que realice sus actividades en forma segura. Practicar los exámenes médicos al personal que ocupadamente está expuesto. El personal que se dedica a desplazar las cargas de forma manual, que le tienen que practicar todos los exámenes. 4. Informar a los trabajadores sobre las posibles alteraciones de salud por la exposición a los factores de riesgo económico. Ya lo hemos dicho en las obligaciones del patrón. Aquí nos voy a marcar el reglamento que se le debe decir a lo que está expuesto y que tiene que hacer para evitar estos trastornos musculoesqueléticos y alteraciones de salud, hacer su trabajo en forma segura. Llevar los registros sobre las medidas preventivas adoptadas y los exámenes médicos practicados. Aquí llevar los registros para ver los resultados. Muy bien, pues rápidamente es una guía, perdón, es una guía para nosotros llevar a cabo. No sé si vengan las preguntas, me dirán, licenciado. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Buenas tardes, licenciado José Luis. Estamos esperando que termine su exposición para poder continuar con preguntas y respuestas. No escuché, ¿me vuelve a repetir, por favor? Estábamos esperando que terminara su exposición para iniciar las preguntas y respuestas. Ya concluimos. Ya nada más esperamos sus preguntas, por favor. Ok, en un minuto empezamos con las preguntas y respuestas. Sí, muchas gracias. Licenciado Ávila, Dígame. le habla Irene Fuentes. ¿Cómo está, licenciado? La Unión Industrial del Estado de México. Dígame. Teníamos una pregunta desde el inicio de su conferencia. Dígame. Hay una pregunta en donde le hace el señor Chávez. Dígame. Que específicamente a él le gustaría saber qué tipo de exámenes son necesarios. Bueno, ajá. Mire, por el tipo de, al manipular la carga, lo que estamos exponiendo es principalmente nuestra espina dorsal. ¿Qué exámenes se les tiene que practicar? Primeramente, exacto. Exactamente. Se les tiene que practicar un examen en la espina dorsal, una espirometría, para ver en qué condiciones está su columna vertebral, ¿verdad? Otro, dependiendo de qué tipo de carga esté haciendo y con qué frecuencia lo haga, para ver qué tipo de análisis, o que él manifieste alguna molestia en una parte de su cuerpo para que se haga el examen de acuerdo a las molestias o a lo que él considere que está provocando el manipular la carga, ¿verdad? Y que esto le está generando molestias. Entonces, de acuerdo, también, este es uno de los exámenes que se tiene que practicar. Lo que es la espina dorsal, hacer un examen musculoesquelético general del cuerpo para ver si hay algún daño que se note o que sea necesario atender para que se corrija o evitar, o si de alguna manera la carga que está desplazando es muy pesada, pues tratar de que esa carga, si es posible, separarla en dos partes para minimizar su riesgo, ¿verdad? De peso. Pero quiero insistir un poquito. Ellos quieren saber el nombre del examen. Por ejemplo, dígame. Si el doctor quiere saber el estado de sangre de un paciente, va a decir, quiero un examen general de sangre. Y en esta observación que usted hace, donde habla del sistema musculoesquelético, sí. Ahí es donde quieren saber.
Por eso, se tiene que hacer, licenciada, de entrada, Ajá. el de la espina dorsal, un experimento. Ok, Es muy importante para ver, porque sabemos que la espina dorsal es la parte fundamental del cuerpo humano que la que hace los movimientos, ¿verdad? Bueno, aquí nos dicen, es una placa AP y lateral. hacerle una placa en lo que es la cadera, se está refiriendo, licenciada. Ajá, También se puede hacer, se puede practicar bájale. estos exámenes médicos. Obviamente, no sé si la persona que hace la pregunta tenga un médico laboral ahí en su centro de trabajo y que también nos diga y conocer cómo hace la carga la persona para ver, sugerirle qué tipo de examen médico se tiene que someter para ver si su salud de su sistema esquelético es el óptimo, el mejor. Ok, muchas gracias, licenciado. ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí un médico del trabajo que está en el chat nos dice que hay que hacer una AP y lateral de columna lumbar o tomografía. ¿Sí? En la tomografía. Ese es el nombre del examen para checar el sistema musculoesquelético de una persona. Muy amable al doctor que nos da esta información, porque él es el especialista. Obviamente, una tomografía, obviamente es muy importante, ahí sí nos dice todo, porque ahí sale todo el cuerpo humano, y ahí van a manifestarse los daños que pudiera existir por el manejo de manuales de carga, ¿sí? Aquí hay otra pregunta, licenciado. Dígame. Dice, en la NOM 036 también se habla sobre la ergonomía, sobre la ergonomía en nuestra área de trabajo, oficinas. ¿Cuáles son los cuestionarios indicados para aplicar esta parte de la empresa, es decir, al área de oficinas? Bueno, es que esta norma va dirigida principalmente a los procesos de fabricación, no va dirigido a oficinas, porque realmente las cargas que se desplazan en las oficinas son menores. La norma 36 va enfocada, está enfocada a nivel industrial, a las áreas de logística y almacenes. Ok, aquí tenemos otra pregunta de Ada Luz Menéndez. ¿Sí? En la tabla de peso que se pueden manipular para masculinos mayores de 45 años corresponde a 20 kilos, al igual que mujeres de 18 a 45, porque en la tabla antes de la columna se generó, no hay dato. Es decir, que ella dice que se quedó con un hueco de información. ¿En cuál? Aquí tengo la tabla, licenciada. ¿Ok? ¿Dónde está su duda? Aquí está muy Dice, clara en la tabla de peso que se puede manipular para manipular para masculinos mayores de 45 años, corresponde a 20 kilos, al igual que mujeres de 18 a 45, porque en la tabla antes de la columna que generó, no hay un dato. Es decir, ella cree que está ausente. No, sí. Es que este dato que ve que no aparece, es que es el mismo que el 20, ¿verdad? Aquí es donde tiene la duda, ¿no? Que en esta parte que no tiene número, pero se refiere a lo mismo, estamos hablando de los 20 kilos, pero aquí habla del género femenino, licenciada, entre 18 y 45, y en el masculino, de mayores de 45 años, y por eso pusimos el asterisco. Estas personas, para que les pasen esta carga de 20 kilos, este asterisco nos dice que tiene que también ser visto por el médico laboral para ver si está en condiciones de poder manipular esa carga. Ok, aquí hay otra pregunta que dice, Dígame. buen día, menciono que con un examen positivo el trabajador puede cargar más del límite. ¿Es correcto esta observación, licenciado Ávila? No, la norma es muy clara y sobre todo en el desplazamiento de cargas no es correcto, no, ya están estipuladas estas cargas porque se hizo un estudio técnico del movimiento de cargas. Por esa razón no es correcto. En esto nos tenemos que basar en esta tabla, porque es oficial para evitar lesiones, por eso lo pone esta tabla. Bien, aquí hay otra pregunta de José Rodríguez.
¿El estudio ergonómico es recomendable hacerlo por actividad o por perfil de puesto? Bueno, mire, en este caso el estudio ergonómico que está solicitando aquí la Secretaría se está refiriendo específicamente, licenciada, a lo que son el movimiento de cargas, ¿verdad? Obviamente se puede hacer también un estudio ergonómico específico a lo que la persona nos está mencionando, pero en este caso de la norma nos estamos refiriendo a los riesgos por desplazamiento de carga, ¿no? Específicamente. Y nos los marca oficialmente que lo tenemos que ir preparando y obviamente nos va a requerir la autoridad para el año 2023, ya un programa para el año 2023. Bien, aquí hay otra pregunta de Maite Hernández que dice, ¿esta norma 036 ya es auditable? Mire, ya es auditable. Lo que ha pasado, bueno, la información que tenemos ahorita por parte de la Secretaría, a raíz de la pandemia, de alguna manera ya hay una reestructuración interna en la Secretaría de Trabajo, que ahorita faltan inspectores para hacer las auditorías. Obviamente las visitas de inspección están pausadas, se están haciendo, pero en muy poca presencia de la Secretaría por la falta de personal. Hay una reestructuración interna de la Secretaría, por esa razón no han visitado, pero ya es auditable, licenciada. Correcto, licenciado, gracias. Aquí tenemos una pregunta de Alejandra Aguilar. Dice, ¿para oficinas hay otros métodos ergonómicos para evaluación? Sí, es correcto, porque ahí vamos a ver, hoy tendríamos que hacer un análisis qué es lo que desplaza dentro de su oficina, si carga archivos muertos o hace un desplazamiento de papelería que tenga un peso para considerar, pero sí se hace un estudio analizando las cargas que puede desplazar en área de trabajo, que no, o sea, ya sabemos que las damas no pueden cargar arriba de más de 7 kilos. Tendríamos que hacer un análisis específico de la carga que se está manejando en las oficinas, licenciada. Muchas gracias, licenciado. Aquí Emilio Jacob pregunta, soy médico, el estudio debe enfocarse hacia la zona lumbar, por tanto el estudio es radiografía de AP lateral y columna lumbar. Él nos está haciendo la misma, otra vez la recomendación. Sí, es correcto. Y Elizabeth Torres, perdón, lo interrumpí, dígame. No, dígame. Dígame, licenciado. No, le decía que muchas gracias. Al doctor, iba a pasar a la siguiente pregunta, ¿puedo? Sí. Ok, dice Elizabeth Torres, ¿cada cuándo se deben realizar los exámenes médicos al personal? Yo creo que aquí ella está hablando en general. Sí, mire, se supone que es anual, debe ser anual, pero depende también, ya ve que presentamos un cuestionario nórdico donde nosotros como empresa o las empresas tienen que hacer unas preguntas de si tienen alguna molestia y dependiendo de qué es insistente y de acuerdo a debe haber un historial médico de cada trabajador. Entonces, si hay una molestia, obviamente tenemos que ver si esta persona está manifestando esa molestia, pues que se hagan los exámenes médicos pertinentes. Bien, muchas gracias, licenciado. Aquí tenemos otra pregunta de Irma López Espinosa y ella dice, bueno, lo felicita, dice que es una excelente ponencia y luego le pregunta, ¿la autoridad del trabajo realiza inspección en el trabajo para verificar su cumplimiento? Sí, sí lo hace. Okay. Lo hace porque es una medida de seguridad y está obligada a la Secretaría. Luego, licenciada, por ejemplo, pasa esto, llega a haber un accidente serio en la empresa y entonces la Secretaría está obligada, como hay un reporte de accidente, le llaman lo que son las inspecciones extraordinarias. Cuando se presenta un accidente, automáticamente la Secretaría va. Entonces, normalmente la Secretaría realiza 3 inspecciones, la inicial, la periódica y la extraordinaria. Entonces, si hay un accidente, puede llegar a la Secretaría de Trabajo. Obviamente, cuando hay un accidente llega a Protección Civil pasa el reporte, mandan a la Secretaría y se hace la inspección de medidas extraordinarias, ¿sí? Ok, muchas gracias, licenciado. Y aquí dice Félix Pérez, pregunta, ¿qué documentación se debe solicitar a una empresa que se dedica a hacer este tipo de estudio?
pregunta si es una certificación ante la EMA. No, o sea, lo puede acreditar. Hay empresas que les gusta estar certificadas de todas las entidades, de todos estos medios que le da de una manera una imagen a la empresa, pero no necesariamente. La EMA es una entidad mexicana de acreditación muy importante, pero no necesariamente, ¿eh? ¿Y con qué acreditación ya debe de bastar para que se confíe en hacer sus estudios, licenciado? ¿Con qué? Perdón, no le escuché. ¿Con qué acreditación es suficiente para que las empresas consideren válido este estudio? Que las empresas los consideran válidos. Bueno, pues, no me expliqué. La CTPS, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Ante la o sea, que tengan la autorización de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, esto va a ser, licenciada, a ver, comento. Cuando llega la inspección de la Secretaría de Trabajo y va a hacer las revisiones y llega y solicita, en este caso, a la empresa, dice, a ver, préstame la documental de la norma 36, porque tiene que hacerlo. Este estudio es un estudio técnico, ¿verdad? Donde analiza todos los riesgos que tiene sus trabajadores por desplazamiento de carga en forma manual. Entonces, ese estudio que lo va a pedir la Secretaría de Trabajo. Lo va a revisar el inspector y él va a considerar que cumple. Obviamente nosotros, por eso la norma 36, licenciada, es una guía. Si nosotros cumplimos con todo lo establecido en esta norma 36, entonces llega la Secretaría y lo va a aprobar. Y en el acta que va a expedir con la inspección va a acreditar que cumple. Bien. ¿Muy claro? Muchas gracias. Sí. Okay. Muchas gracias, licenciado. Hugo López pregunta, si una persona puede cargar 25 kilos, ¿2 personas pueden cargar 50? ¿Es correcto? ¿O cuál es la relación de personas y peso máximo? Bueno, la norma es muy clara en este aspecto. Dice claramente que una persona, un hombre mayor de entre 18 y 45 años puede cargar un peso máximo de 25 kilos. Cuando esta rebasa, específicamente la norma dice que si esta rebasa, en este caso que estamos hablando de 50 kilos, pueden hacerlo 2 personas. Más de 50 kilos, ya no, ya de más de 50 kilos yo creo que ya requeriremos una maquinaria específica, pero lo máximo que se puede cargar por 2 personas son 50 kilos. No más. Ajá. Aquí le vuelven a preguntar, licenciado, algo que usted ya contestó, que le pregunta Irma López Espinosa. ¿La certificación EMA resulta insuficiente o carece de valor para acreditar su cumplimiento? No, ellos lo pueden hacer. Si ellos lo consideran y lo quieren acreditar, lo pueden acreditar. La EMA lo que hace es ver esta acreditación, lo hace con un estudio técnico más profundo y a detalle, y se considera que cumple los lineamientos que marca la norma 036, le autorice esta acreditación, licenciado. Muchas gracias. Vázquez Astilla pregunta, solo para confirmarlo, porque ya usted lo expuso a lo largo de esta conferencia, ¿la norma 36 no tiene alcance para el ámbito administrativo? No. Y luego hace otra siguiente pregunta, ¿el ámbito administrativo en qué le aplica? ¿En qué aplica? Bueno, lo que son, habla ahí dentro de la norma que hablamos, cuando hacemos la evaluación específica, nos dicen la evaluación específica en la norma que el área administrativa lo que va a hacer periodos de descanso o movimientos para evitar la fatiga fiscal, lo hace por escrito como una norma interna, ¿no? O sea, esta persona va a cargar 10, 15 minutos esta carga, pues ahora lo vamos a mover, nada más, ahora ya estuvo 15 minutos, ahora va a desplazar carga con un patín o un diablito, la carga, ¿verdad? Entonces, eso es nada más. Aquí le pregunta Roberto García Antón, ¿en oficinas más que cargas puede aplicarse un análisis de posturas de trabajo? Es correcto, exactamente. Mire, uno de los problemas de que tienen las personas de las oficinas es las posturas, exactamente la posición de trabajo, siempre están con el torso flexionado hacia adelante. Entonces, es una mala postura y eso va creando que la espalda y la espina dorsal empiecen a tener problemas de posición
se empiecen a arquear las espinas, la espina dorsal, se arquea por esa posición. Por eso es importante siempre tratar, como dice, y para que esté nuestro cuerpo y alinear la columna vertebral, siempre ponernos en posición recta, con la espalda recta, y trabajar, bueno, hasta un cierto punto tenemos que flexionar porque tenemos que usar nuestra computadora y usar el mouse, pero no inclinarla demasiado hacia adelante, porque como ya vimos en la norma, hay un riesgo, hay lesiones dorsolumbares o las dorsalpatías en la parte de la espina dorsal, le puede ser en la parte baja, se puede manifestar el dolor. Claro, no lo va a notar, sino es a través del tiempo, va a empezar con molestias en la espalda. Muchas gracias, licenciado. Gabriela Martínez le dice, ¿es recomendable que el uso de fajas lumbares sea obligatorio o qué información hay al respecto sobre las fajas? Mire, licenciada, la Secretaría de Trabajo... Muchas gracias, licenciado. Gabriela Martínez le dice, ¿es recomendable que el uso de fajas lumbares sea obligatorio o qué información hay al respecto? Bueno, ¿se acabó? Sí, no, licenciado, aquí estamos. Ok, mire, no es hablamos de hace 4 o 5 años, la Secretaría de Trabajo, al hacer los exámenes médicos, notó que prácticamente las fajas no daban lo que realmente se pensaban, dar fortaleza para hacer el movimiento de carga. El problema no están autorizadas, o sea, no es obligatorio, ¿eh? O sea, realmente en muchos lugares ya ni se maneja la faja, porque se hizo el análisis de riesgo, que las fajas realmente no, lo que era la lesión era la técnica de cargar, lo hacían incorrectamente y se excedían en los pesos. Y ellos pensaban que con una faja se sentían más seguros porque podían manipular mejor la carga, lo cual no es correcto. Por esa razón ya las quitaron, licenciada. En algunos lugares, en algunas empresas, lo siguen haciendo porque el trabajador se siente seguro, pero no es obligatorio. Muchas gracias, licenciado. Maite Hernández le dice, tenemos proveedores de azúcar que cargan más de 50 kilos. ¿También aplica en la empresa o nosotros les tenemos que exigir al proveedor que cumpla con esta norma? Ustedes como empresa lo tienen que exigir porque es una persona externa a la empresa, pero puede haber una lesión ahí, un accidente. Entonces, los convenios o los contratos que se tengan con los proveedores deben ser muy específicos en cuanto a la responsabilidad de accidentes, ¿ya? Si una persona que está cargando, ¿sabe? Ellos lo ven desde afuera, desde adentro, que esta persona trae los sacos, puede provocar un riesgo. Entonces, el riesgo sería para la empresa externa. Pero tiene que quedar muy claro, licenciada, que el proveedor tiene una responsabilidad cuando ingresa a nuestras instalaciones, ¿verdad? Tiene que ver ese convenio y dejarlo muy claro. Y si se presenta un accidente de parte de su empresa dentro de la misma empresa, la responsable es en este caso el proveedor. No sé si fue explícito o claro. Sí, bueno, a ver, yo lo voy a repetir como Sí. lo comprendí. Sí. Y es que si yo tengo un proveedor y me manda, están descargando un tráiler, por poner ese ejemplo, en mi empresa, sí, yo como cliente le debo de exigir a mi proveedor que cumpla con la norma, pero Así si él no la cumple, la responsabilidad es del proveedor. ¿Es correcto? Es correcto, pero hay que hacerlo por escrito, licenciada. Ah, qué bueno, muy buen punto. Para que tenga validez, porque yo, por ejemplo, lo podemos decir en palabras, yo te lo dije, no. Debe haber un documento que oficial, quede un documento así es, con el como antecedente de la empresa, que el proveedor en este caso, y de parte de nuestro coordinador de seguridad o representante, el coordinador de seguridad de nuestra empresa, para que esta firma, pero esta firma no más que esté firmada, sino tiene que ser acompañada con, si tiene poder notarial, la persona que va a firmar de parte del proveedor, para que así este poder notarial tenga una fe legal y podamos proceder en caso de un accidente, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Aquí hay otra pregunta. Le dicen, ¿esta norma aplica a pymes? Así, a todos. A todos. O sea, no importa el tamaño de la empresa. No importa el tamaño, porque hay riesgos. Siempre. Bien, esta pregunta la hizo, ajá, perdón, es que no dije quién la hizo el señor Pablo Chávez. Muy bien, señor Pablo Chávez, sí. Aplica Mirna Varela, sí. Mirna Varela le pregunta,
le dice, nosotros estamos en búsqueda de los servicios de un médico laboral. Ah, no, esto ya lo dice para el grupo en general, que si le podemos mandar un médico. Tenemos una bolsa de trabajo que si nos manda su perfil, lo podemos cubrir. Se lo contesto yo a Mirna Varela. Así es un servicio dice, que ustedes pueden aportar. Aquí hay otra pregunta, licenciado. Alejandro Aguilar le pregunta, ¿el estudio lo puede hacer el médico del trabajo con estudios comprobables en ergonomía? Sí, es correcto, nada más siguiendo los lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? O sea, lo que nos marca el programa ergonómico, ¿verdad? Identificar primero tenemos que identificar todos los puestos de trabajo que involucren el manejo de cargas en forma manual. Todos los puestos, ¿verdad? Es lo que vimos en la guía, licenciada. Todos los Está bien. Que cumplir. Muchas gracias, licenciado. Aquí le dice a Adaluz Meléndez. No, creo que son todas las preguntas, licenciado. Ya no tenemos más preguntas. Muy bien. Ya nada más, pues volver a invitar a los participantes, si tienen alguna otra pregunta, no la hagan. Algo nos pasó, aquí dice, el estudio ergonómico lo puede realizar el encargado, eso ya no lo contestó. Sí. Y es la última, licenciado, ya solamente invitar a todos los participantes, si tienen alguna pregunta, nos lo hagan saber, con mucho gusto. Está usted, pues todavía estamos en tiempo, creo, ¿no, Angie? Así es, preciosa. Sí, algo sucedió por ahí con la transmisión. Sí. Muchas gracias. Si ya no hay más preguntas, si gustan, continuamos. No sé, licenciado José Luis, si quiera compartirnos algún comentario de cierre para todas las empresas antes de pasar al siguiente punto. ¿Algunas recomendaciones que nos quiera dar? Bueno, mire, esta norma 036 prácticamente es muy reciente. Se puede detallar más a fondo, porque realmente lo importante es llegar a hacer un análisis muy profundo de todos los riesgos, porque a veces no se contemplan todos los riesgos. Estos se tienen que visualizar todos para que realmente las medidas que se adopten en la empresa se vean reflejadas en un estado de salud del cuerpo esquelético sano, que la gente se encuentre bien, porque es la idea de las empresas. Las empresas están obligadas, a la seguridad y a la integridad de cada uno de sus trabajadores. Y obviamente con la norma 36, que es una norma obligatoria y de carácter oficial, esa nos va a ayudar mucho para que nosotros mejoremos en cuanto a las actividades por el manejo de cargas en forma manual y evitar estos trastornos de salud, trastornos musculoesqueléticos, que de alguna manera son muy importantes, porque imagínense, es el movimiento del cuerpo humano, la estabilidad del mismo. Entonces vale la pena de alguna manera hacer y obviamente compartir, porque cada proceso de fabricación o cada manejo de manual de cargas siempre tiene riesgos y aspectos diferentes y que van cambiando conforme va cambiando la tecnología, ¿verdad? No sé si quiere algún otro comentario. Ay, no, muchas gracias. Al contrario, todo estuvo excelente. Pues muchas gracias al licenciado José Luis Ávila Martínez, capacitador de la Secretaría del Trabajo, por exponernos este interesante tema, muy amplio y muy concreto a la vez. Muchísimas gracias, licenciado. Le invitamos a todas las empresas a contactar a nuestro expositor, ya que es un especialista en esta materia. Si tienen alguna duda, pregunta, algún caso en lo particular, no duden en contactarle. El licenciado José Luis Ávila, muchas gracias. No sé si nos puede acompañar unos minutos más para entregarle su reconocimiento por parte de la mesa directiva. Sí, cómo no, licenciada, muchas gracias. Es un honor, al contrario. A todos los asistentes les informamos que les enviaremos a su correo electrónico la grabación de la conferencia y el material que vimos en pantalla. Si algún asistente requiere su reconocimiento, contacten por favor al gerente UNIDEM de su región. Como ustedes saben, todas las conferencias y eventos empresariales son sin ningún costo, especialmente diseñados para ustedes, las empresas socias UNIDEM. Y bueno, queremos invitarlos a nuestros próximos eventos y conferencias en donde tendremos diferentes temas. Vamos a tener algunas conferencias la próxima semana relacionadas con el ley de lavado de dinero, el tema también del uso de suelo, lo que antes conocíamos como también
Dictamen Único de Factibilidad, el DUF, que ahora su nombre correcto y actualizado es el DIE. Tendremos una conferencia a cargo del área titular del Gobierno del Estado que lo expide el próximo viernes 22 de octubre. Asimismo, tenemos nuestra clásica de negocios de encontrar más clientes, proveedores o alianzas entre las empresas socias de UNIDEM. Asimismo, más adelante también tendremos algunos temas relacionados con cursos, con conferencias y bueno, en fin, vamos a enviar todas estas publicaciones o invitaciones a través de las redes sociales de la UNIDEM y de los grupos de WhatsApp empresariales. Asimismo, les queremos comentar a todos los asistentes que estuvimos conectados 578 personas por las diferentes plataformas que se vincularon. Muchas gracias a todos, se les va a mandar la información y el agradecimiento correspondiente. Y bueno, los invitamos también a seguir utilizando los diferentes servicios de la UNIDEM, como son bolsa de trabajo, capacitación, mesa de trabajo con autoridades, gestión gratuita de sus permisos y licencias, entre muchos otros servicios que tenemos sin ningún costo para todas las empresas socias UNIDEM. Hemos concluido la reunión del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Dejamos en el uso de la voz al ingeniero Eduardo Vergara, quien es nuestro presidente de la Comisión de Alianzas Estratégicas Nacionales y Extranjeras de la Unión Industrial del Estado de México. No sé si por aquí el ingeniero. Sí, buenas tardes, Angie. Adelante, ingeniero. ¿Me permites leer tu semblanza? Si fueras tan amable, por favor. Gracias. Bueno, el ingeniero Eduardo Vergara es ex asesor de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en el capítulo Pacífico de Los Ángeles, California. Es ex becario del Departamento del Estado de Gobierno de los Estados Unidos, consultor de exportaciones, productos y agropecuarios, miembro activo del Programa de Gobierno Abierto, invitado por el Banco Mundial, miembro activo del Nodo Anticorrupción de la OEA, invitado por la Secretaría de Cumbres de las Américas. Es promotor de alianzas estratégicas internacionales en el sector industrial en este año 2021, autor del programa de la cultura internacional Juventud Global Siglo XXI y como les comentaba es nuestro presidente de la comisión, además de muchas actividades y también otros cargos que le conocemos, ingeniero. Adelante con la clausura. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Angie. El reconocimiento del licenciado Navas, si lo puedes poner en la pantalla, por favor. Y bueno, no resta más que decirle, licenciado, que esta importante información que nos acaba de proporcionar, pues no solamente es para las empresas y para las industrias que requieren de este tipo de análisis y evaluaciones. Yo creo también que es una información y una cultura de prevención de lesiones y estrés que los trabajadores pudieran llevar a su casa, porque los niños y los jóvenes tienen posturas terribles en las escuelas cuando las visitamos. Entonces, les falta información a los papás de que las posturas que toman los niños a la hora de sentarse a comer, a la hora de estudiar y demás, pues bueno, son posturas que hay que corregir, pero que no se tiene la información suficiente para los mismos padres de familia. No tenemos la información suficiente para decirle a los niños el riesgo que están corriendo o las lesiones que pueden tener por la postura que manejan y cuando cargan cosas. Eso nos pasa en la casa todo el tiempo, no solo en las empresas. Muchas gracias, licenciado. Y a nombre de la Unión Industrial del Estado de México, me permito hacer la entrega de este reconocimiento al licenciado José Luis Ávila Martínez, capacitador en el área de seguridad industrial, con su registro en la Secretaría del Trabajo, servicios profesionales de ingeniería, regulación y asesoría. Por su destacada participación, le damos las gracias, licenciado, como expositor a esta conferencia en línea, la NOM 0361 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 2018, que indica factores de riesgo ergonómico en el trabajo, identificación, análisis, prevención y control. Tuvo una duración de casi 2 horas con la asistencia de 578 empresarios.
Su apoyo invaluable, licenciado, contribuye a engrandecer al sector industrial del Estado de México. Con la fecha de hoy, Estado de México, 15 de octubre de 2021, la unión hace la fuerza, que es nuestro lema, firmado por el maestro Francisco José Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México. Muchísimas gracias, y siendo las 13:34, se da por terminada esta interesantísima conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Angie. Al contrario, gracias a ustedes. Licenciado José Luis, tenemos muchas felicitaciones en el chat. Muchas gracias por exponernos ese tema y muchas gracias a todos, al licenciado Víctor Hugo Martí, que también nos acompañó en la bienvenida, a mi compañera, la licenciada Irene Fuentes, y bueno, a Jesús Troya también, que estuvo acá en los controles. Muchas gracias a todos y nos vemos muy pronto. Excelente viernes. Gracias a todos, Igualmente, contadora. muy buen fin de semana. Hasta luego, Irene. Excelente ponencia y saludos a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.